Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé un espíritu de sabiduría y revelación para que esta palabra nos sea entendida y la podamos llevar a la vida diaria. Gracias, Señor, una vez más te damos por la bendición que nos das de poder estar reunidos en este lugar en tu nombre, bajo tu autoridad, y en esta hora pedimos que tú nos des, así como lo dice la palabra, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para que sepamos todo lo que tenemos y lo has dado en el nombre de Jesús. Amén. De todas las cartas del apóstol Pablo del Nuevo Testamento, obviamente, la carta de los Efesios es la más profunda espiritualmente hablando. ¿Cuántos han leído Efesios? Levante su mano si usted ha leído un poquito de Efesios o ha leído el libro de la carta de Efesios. Es una carta bien profunda. Es una carta que tiene cosas bastante substanciosas y que Dios las escondió ahí, ¿verdad? En medio de esta profundidad. Y le voy a decir algo, esa profundidad y esas revelaciones no son para cristianos mediocres. Porque solamente la única manera en la que nosotros vamos a poder conocer, entender y recibir, aquí habla de dos cosas, habla de herencia y habla de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Son cosas muy profundas, Son cosas que no son superficiales. Y la única manera en la que Dios nos va a revelar esa herencia y esas riquezas espirituales, ¿sabe cuál es? ¿Quiere saber o no? La oración. Del tamaño del tiempo que tú oras va a ser el tamaño de la revelación que tú tienes de la herencia. Mire, una persona conocida de nosotros se fue en un crucero por el Caribe varios días y nos platicaba que ya casi al final del viaje se dieron cuenta que había una zona del barco, porque esos barcos son una ciudad, son unos barcos impresionantemente grandes que tienen tienen plazas comerciales, cine, tantas cosas, ¿verdad? Se dieron cuenta que había una sección VIP que ellos tenían acceso a ella. ya casi, lo siento, Margarito, ¿verdad? Final del viaje, se dieron cuenta de esta bendición, no pudieron disfrutarla como deberían de disfrutarla. ¿Sabe? Hace ratito que estábamos en la alabanza, vino un pensamiento. Es una vergüenza, así decía el pensamiento, que un Dios tan grande tenga hijos que se estén muriendo de hambre. ¿Sí o no? ¿A poco no es vergonzoso? Imagínense que usted sea una persona rica, millonaria, y que se entera que su hijo anda buscando ¿cómo se llama? Comida en el bote de basura. Cuando usted le tiene dadas 5 cuentas en diferentes bancos, ese carro de ahí tiene las luces prendidas, no sé de quién sea, y se le va a descargar la batería. ¿Qué estaba diciendo? Es una vergüenza entonces, ¿verdad? ¿A poco no le daría vergüenza a usted? Le tengo 5 cuentas con $1,000,000 cada cuenta, ¿verdad? Y anda buscando comida en la basura. Pablo escribe esta carta y para eso ahí en Efesios 1:17, Pablo ora al Padre, porque es una oración que echa al Padre, y le pide, ¿qué le pide? Para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé ¿qué? ¿Un espíritu de qué? ¿Y? ¿En qué? En
el conocimiento. O sea, no es cualquier cosa, mis amados. Es una carta complicada, ¿eh? Pero no por eso no la vamos a estudiar y no por eso no la vamos a... De hecho, Dios ha puesto carga en mi corazón por esta carta, perdón. Y empezamos a leerla. Por cierto, tenemos oración, ¿cuándo? ¿A qué horas? Viernes a las 6 de la mañana. Si usted quiere conocer las bendiciones de Dios en Efesios, estamos leyendo la carta de Efesios. Leímos el primer capítulo el viernes pasado. 6 de la mañana, no sea flojito, levántese, despiértese y le alumbrará Cristo, ¿verdad? Por eso Pablo pide ese espíritu de sabiduría y revelación para que nosotros podamos conocer. Dijimos que había dos cosas: herencia y bendiciones espirituales en Cristo Jesús, ¿verdad? Y el tema general de la carta es la iglesia. Y Pablo nos presenta diferentes aspectos de la iglesia. ¿Cuál es lo que la iglesia, el papel que la iglesia tiene que tomar? ¿Qué clase de cristiano quisiera ser usted? ¿Así como los de Corintio o como los de Éfeso? Los de Éfeso eran profundos. Por eso Pablo les escribe, ¿verdad?, estos tres temas. Hay tres temas que Pablo toca. Hoy vamos a ver solamente uno, importantes en la carta. Primer tema que Pablo toca: nuestra posición espiritual delante de Dios. Segundo tema que toca Pablo: nuestro diario vivir en la vida cristiana. ¿Cómo debemos vivir? Como todas las cartas de Pablo, la carta a los Efesios tiene una parte práctica y una parte doctrinal, o una parte doctrinal que tiene que ser entendida con espíritu de sabiduría y revelación, y una parte práctica, ¿verdad?, que la tenemos que obedecer. Usted escuche la palabra y si Dios le habla algo, usted tiene que ser diligente y anotarla y empezar a orar para que usted la pueda llevar a cabo. Dice Santiago 1:22, y sean ¿qué? Hacedores de la palabra, porque es ahí donde está el poder de la palabra. Y no solamente oidores, ¿verdad? Y el tercero de los temas que Pablo menciona en esta carta tan profunda es nuestra actitud o posición frente a Satanás y el reino de las tinieblas. Y esto es algo tremendo. Si usted es un hijo o una hija de Dios, usted tiene una lucha espiritual, y si usted no está armado y preparado, usted no está en buena posición con esto. Toda nuestra vida cristiana consiste en estas tres áreas. Número uno, nuestra posición espiritual delante de Dios. Número dos, nuestra vida cristiana diaria, práctica. Y nuestra actitud frente al reino de las tinieblas. Hoy vamos a ver el primer tema de estos, ¿verdad?, que es nuestra posición espiritual delante de Dios. Miren, hermanos, si un cristiano, un hijo de Dios genuino, va a ser útil en el tiempo que viva en esta tierra para el reino de Dios y para Dios, necesita tener en claro dos cosas importantes. Número uno, ¿quién soy delante de Dios? ¿Quién soy? ¿Sabe cómo se llama eso? Identidad. Saber cuál es su posición delante de Dios. Un cristiano que no entiende quién es, que no tiene identidad, es arrastrado de un lado a otro por cualquier viento de doctrina, por cualquier persona, ¿verdad?, por cualquier problema. Segunda cosa que debemos tener en claro: ¿qué quiere y qué espera Dios que yo haga?
A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Es importante que nosotros tengamos bien en claro, ¿verdad?, lo que Dios quiere. En Jeremías capítulo 1, versículos 5 al 7, el Señor le dijo a Jeremías, es un pasaje conocido, mira Jeremías, y te lo dice a ti también, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, ya te conocía. Y antes que nacieses, te santifiqué, o sea, te aparté y te di por profeta a las naciones. O sea, no le pidió permiso. Así como Jeremías, usted tiene una asignación. Vea cómo contesta Jeremías, versículo 6. Y dije yo, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque ¿soy qué? Soy un niño espiritual. No, Señor, yo no puedo, eso es para otros, ¿verdad? ¿Qué le contesta el Señor? Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño chaparrito, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Así que más nos vale, ¿verdad?, alinearnos. Ahora, aquí en la carta, ya entrando un poquito en la carta a los Efesios, quiero que veamos dos pasajes bien preciosos que Pablo escribe, que nos revelan mucho acerca de nuestra posición en Cristo Jesús. Efesios 1, 19 al 21. Lo voy a leer y lo comentamos. Bueno, antes de esto, fíjese, como decíamos en un principio, el apóstol Pablo, antes de leer estos versículos, ora al Padre y le pide Pablo que le dé a los efesios, pero también a todos los que íbamos a leer la carta algún día, como lo estamos leyendo ahorita nosotros, que nos dé un espíritu de sabiduría. La sabiduría viene del espíritu. La inteligencia viene de la mente. Hay cristianos que tienen mucha inteligencia, pero no tienen sabiduría, porque no oran, porque no meditan la Biblia, porque no conocen a Dios. Un espíritu de sabiduría viene del espíritu. Es algo profundo que viene del cielo. Dice, para que tengamos conocimiento de Dios, para que podamos conocer a Dios, las riquezas de su herencia, las bendiciones, para que tengamos una relación con Él. Y dice que nuestros ojos espirituales sean alumbrados con la luz de Dios, para que podamos conocer la esperanza, dice Pablo, a la que hemos sido llamados, y las riquezas de la herencia que Él nos ha dado. No deberíamos vivir vidas cristianas derrotadas teniendo tanta riqueza de parte de Dios. Ahora vamos a leer el 19 ahora sí, porque está poderoso. Y dice, ¿y cuál? Ahí sigue, continúa lo que estamos comentando. Dice, ¿y cuál? Para que sepamos con el espíritu de sabiduría y revelación, ¿cuál es la supereminente? Eso significa, supereminente significa que no hay nada abajo o nada arriba, perdón, de esa supereminente grandeza de su poder. ¿Para con quién? Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿A poco no está profundo esto? Uno lo lee y uno dice, ¿what? O sea, como que se queda uno así acalambrado, ¿no? Es que está escribiendo. Pues uno tiene que leerlo, orar, pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Dice que esta supereminente grandeza de su poder, o sea, es el poder más grande que existe en el universo. 20,
la cual operó en Cristo, haciendo que resucitándole de los muertos y qué, y luego qué dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21, está poderoso, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, ya leímos que dice la Biblia que el poder de Dios resucitó a Cristo y lo sentó a la diestra del Padre sobre absolutamente todo poder. ¿Ok? Vámonos al capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice, pero Dios, que es, ¿cómo es Dios? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mire, no es tan complicado saber que estábamos muertos en delitos y pecados, porque sabemos muy bien que eso era una realidad. No es muy complicado entender que nos resucitó. Pero cuando dice que estamos sentados, dice en los lugares celestiales, ahí en el versículo 6 dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esto es algo verdaderamente importante, ¿verdad? Y yo he estado orando, créame que he estado pidiéndole a Dios que me dé gracia y sabiduría para poderlo más o menos, que podamos entender esto. Para esto, mire, para que podamos entender esto que nos está diciendo Efesios, tenemos que ir a Ezequiel 36, 26 y 27, porque aquí Dios en el Antiguo Testamento, antes que Jesús haya pagado el precio de nuestra redención en la cruz, ¿verdad? Esta es una profecía del nuevo nacimiento, de lo que iba a suceder después que Cristo resucitara y pagara el precio de nuestra redención, que nosotros íbamos a poder nacer de nuevo. Aquí, versículo 26, déjalo busco, Ezequiel 36, 26, y ya lo hemos visto varias veces, no importa, lo tenemos que estar, repite y repite hasta que nos quede bien claro. Dios promete dos cosas para nosotros, que las debemos de tener bien en claro. Versículo 26 dice, y les daré un corazón nuevo y pondré, ¿qué dice? Espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de carne, de vuestra carne el corazón de piedra, perdón, y os daré un corazón de carne. Eso lo dice el 26. Ahora, nos dice el 27. Esto está poderoso, por favor, y esto es importante que lo asimilemos. Dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Si se fija, el espíritu nuevo del versículo 26 está con E minúscula porque se refiere a un espíritu humano nuevo de paquete, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 27 dice, pondré en ustedes mi espíritu con E mayúscula porque habla del espíritu de Dios, el espíritu de la deidad. Y dice, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obras. Ahora, aquí, como ya lo hemos visto, ¿verdad?
podemos entender que Dios nos dio dos cosas. Nos dio un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque el espíritu viejo, dice Romanos 6:6, que fue crucificado con Cristo, con el viejo hombre. El espíritu viejo, el mañoso, el mentiroso, el que no podía perdonar, el que no podía vencer el pecado, ¿verdad? Fue crucificado con Cristo y nos dio un espíritu humano nuevo y nos dio su espíritu también. Entonces, esos dos espíritus, el espíritu humano nuevo y el Espíritu Santo de Dios, se mezclaron en uno solo y formaron un espíritu mezclado nuevo. Y dice 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y esto, lo hemos dicho, es lo que la Biblia llama, 2 Corintios 5:17, estar en Cristo. Estar con ese nuevo espíritu. Ahora, capte esto que le quiero decir. Eso significa que ahora nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos una parte material, humana, que está presente aquí en la tierra. Es lo que estamos viendo, nuestros cuerpos, nuestras personas. Pero al tener el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Cristo, tenemos una parte espiritual eterna, conectada con Cristo en este mismo instante. Así que cuando Cristo está sentado a la diestra del Padre, nosotros en este mismo instante, en nuestro espíritu, estamos unidos a Cristo. ¿Cuántos lo entendieron? Si lo entendió, denle un aplauso al Señor. Dígale, gracias, Señor. Entre más entendamos esta realidad y esta verdad, nosotros vamos a tener acceso a través de este espíritu mezclado a esas bendiciones espirituales y a esa herencia. Miren, mis amados, no les estoy hablando de un carro nuevo ni de una casa nueva. No, eso no es nada. Eso no existe para Dios. Estoy hablando de la gloria, de la presencia de Dios. Y cuando nosotros estamos conectados al Espíritu de Cristo en la eternidad, ahí el diablo no nos puede tocar. Si nosotros estamos desconectados, estamos vulnerables en esta tierra. Estamos a la deriva, a las circunstancias, a los problemas. Pero cuando nosotros estamos conectados con Él, Pablo lo apedreaban, ¿verdad? Lo metían a la cárcel, se quedaba sin comer, pero él estaba descansando allá con Cristo. Lo que le hagan a mi cuerpo aquí no me interesa. O sea, yo estoy aquí porque pues, estoy haciendo unos menesteres del Señor. Pero Pablo estaba en el tercer cielo, conectado con el Señor. Esto es una realidad que tenemos que ir a descubrir nosotros, conectados con el corazón del Padre, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ser útiles en la tierra para Dios. Ahora, algo importante, ¿qué significa para Cristo el estar sentado a la diestra del Padre? Bueno, número uno, significa gobierno y autoridad. Lo leímos ahorita en el 1:21. Nos dice que está sentado, Efesios 1:21, ¿sobre qué? Sobre todo, Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Cristo está
gobernando el universo. Cristo está gobernando, por eso significa estar sentado. Segundo lugar, ¿qué significa para Cristo estar sentado? Significa descanso. Él está gobernando, pero al mismo tiempo ya está descansando. Fíjese lo que dice Efesios 2:6. Lo leímos ahorita es que lo que tenemos que estar leyendo y releyendo para que lo entendamos. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Y asimismo, o con Él mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él mismo. Ahora, mire, vamos pensando qué es estar sentado. Mientras yo estoy parado o caminando, todo el peso de mi cuerpo está sobre mis pies y sobre mis rodillas. Yo me tiendo a cansar, ¿verdad? Porque estoy cargando yo mismo el peso de mi cuerpo. Ahora, ¿pero qué sucede si yo en este banquito me siento, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Todo el peso de mi cuerpo ya no lo voy a cargar yo. ¿Quién lo va a cargar? El banquito. ¿Sí? Entonces, fíjese, nosotros cuando nos sentamos de estar parados, ¿qué sucede? Va a desaparecer nuestro cansancio, porque ya no estamos cargando el peso nosotros. La Biblia dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ahora, ¿cuál es el objeto en donde usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales? ¿Cuál es la sillita en la que usted y yo estamos sentados en el cielo para descansar de todos los problemas de la vida? Se lo presento. Las promesas de Dios. La palabra de Dios. Por ejemplo, una persona está atravesando una situación difícil. Y Dios le da una palabra, una promesa en su palabra. Está meditando y encuentra una palabra para esa situación, una palabra rema. ¿A cuántos Dios les ha dado una palabra rema en un problema? ¿A poco no es una bendición bien grande? Bueno, nosotros tenemos dos opciones. O seguimos cargando el problema nosotros, o nos sentamos y descansamos en esa promesa que Dios nos ha dado. O le creemos a Dios, ¿verdad? Y creemos, Dios, voy a descansar. Recuerde que todo esto sucede a través de la oración. Entonces, fíjese, cuando yo me siento en la promesa de Dios, en la palabra de Dios que Él me dio, todo mi cansancio va a desaparecer. Se va. ¿Y sabe qué viene? El gozo y la paz de Dios. Esas son algunas de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. El gozo y la paz de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan ¿qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si se fija, ahí hay dos clases de vida. Dice, yo he venido para que tengan vida. Habla de la vida eterna, para nacer de nuevo, la vida divina que viene y nos da vida. Pero luego dice, pero también quiero que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Y se refiere a una vida cristiana práctica en bendición.
Se refiere a una vida victoriosa y fructífera, una vida que puede tener autoridad y puede vencer el pecado. Por eso muchos cristianos no pueden vencer el pecado, ¿verdad? Porque no tienen una vida abundante, una vida victoriosa. Esta vida fructífera nos va a hacer personas productivas en el reino de Dios. Y mire, ya comienzo a entrar en materia de la parte fundamental del mensaje. Necesitamos, para entrar a esa vida abundante, práctica de todos los días, entender dos verdades importantes. La primera de ellas es que Dios es rico. Dios es rico. Mire, estaba viendo unos videos ahí acerca de la grandeza del universo, y los científicos ahorita están diciendo que pues nosotros somos parte de la Vía Láctea. La Vía Láctea mide 105.700 años luz. 105.700 años luz. Para que tenga idea, un año luz es un 9 con 14 ceros de kilómetros. Entonces tiene que multiplicar un 9 con 14 ceros por 105.700. La Vía Láctea, ¿ok? La Vía Láctea es una sola de millones de galaxias que hay en el universo. Pues ¿saben qué sacaron ahora los científicos que están diciendo? Que detrás de todas las galaxias de este universo hay miles de universos. No sé de dónde, qué fumaron o qué, ¿verdad? Pero como que lo sospechan, como que ellos dicen, entonces, ¿y sabe cómo le llaman? Ya no le llaman universo, le llaman multiverso. Multiverso o multiuniverso. La Biblia dice que Dios es rico. Efesios nos dice, ¿verdad? Efesios 2:4. ¿Qué nos dice que es? ¿Cómo es Dios? ¿Rico en qué? Rico en misericordia. Fíjese, oí una historia de un niño que me gustó porque ilustra muy bien lo que está diciendo aquí. Este niño en el estado de Nevada, en Estados Unidos, por cuestiones de la vida, de tragedias de la vida, se quedó huérfano desde muy niño, ¿verdad? A los 5 años. Y empezó a rodar con parientes, familiares, ¿verdad? Y cayó en malas compañías, jovencitos, ¿verdad? Adolescentes que se empezaron a juntar con él. Y lo inducieron, junto con ellos, a robar. Como estaba chiquito, en una ocasión lo metieron en una casa por un agujerito, ¿verdad? Donde solamente él cabía. Se metió el escuincle, ¿verdad? A la casa, y los otros malandros pues esperaron afuera. No sabían, pero había una alarma en la casa que se activó. Y llamaron a la policía, ¿verdad? Llamó la policía, vino inmediatamente la policía. Y pues obviamente los de afuera pues huyeron, ¿verdad? Y lo dejaron ahí colgado de la brocha al chiquito, ¿verdad? Se mete la policía a la casa y resulta que pues esperaban encontrar a un ladrón acá todo gandallón, ¿verdad? Y ven a la pulguita ahí, al pequeño ladrón, y pues se lo llevaron detenido. Y nomás faltaba la denuncia del matrimonio que vivía en la casa. Y cuando llegaron al matrimonio, el momento que ya estaba el juez para dictar la sentencia y se pudieran llevar al niño a una correccional para menores, ¿verdad? ¿Cuál fue la sorpresa? Que los señores de la casa, el matrimonio que llegó, le dijeron al juez: señor juez,
nosotros no queremos acusar al niño, queremos adoptarlo. Nos queremos quedar con él. De ladrón, de pequeño ladrón, pasó a ser heredero de una familia. ¿Sabe que exactamente eso pasó con nosotros? Dice, lea Efesios 2:4. Dice, pero Dios que es, ¿qué? Rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Éramos esos pequeños ladrones que fuimos adoptados por Dios y nos hizo sus herederos. La segunda verdad, la primera verdad es que Dios es ¿cómo? Rico. Él le place dar. Imagínense un Dios dueño de todo el universo o un multiuniverso, ¿verdad? Entonces, ¿tiene idea de la pulga que es la tierra delante de todo lo demás? Es como si no existiera. ¿Qué? Dios es. Cuando llega el hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿Qué traía el hijo pródigo? Sencillo, bueno. ¿Qué traía? ¿Algo para ofrecer? Nada. Y el padre lo recibe y en ningún momento, fíjese, le reclama, oye, te gastaste el dinero. No hay problema, Dios tiene demasiada riqueza. La segunda verdad, y con esta termino la palabra, es que, mis amados hermanos, nosotros hemos entrado a un reino en donde todo ha sido preparado. Dios tiene preparado todo para nosotros y solamente lo vamos a poder tomar por la fe y por la obediencia a través de la oración. Miren, estamos estudiando los miércoles. ¿Qué estamos estudiando? ¿Se acuerda? ¿Qué? Génesis. ¿En cuántos días restauró Dios la creación? ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 6. 6 días, ¿verdad? ¿Y qué día descansó el Señor? El séptimo, ¿verdad? ¿En qué día Dios formó al hombre? ¿Qué día se acuerdan? El sexto día. Ahora, ¿le pidió ayuda Dios al hombre para hacer algo de la creación? O sea, le dijo, a ver, Adán, ayúdame a acomodar las estrellas o hacer los canales para que pasen los ríos o para que produzcan las aguas los seres vivientes, ¿verdad? No. El primer día de Adán fue el séptimo de Dios y ese día Dios tenía el deseo que el hombre disfrutara con él de todo lo que él había creado. ¿Sí o no? Denle un aplauso al Señor. Nos matamos haciendo, trabajando, produciendo, ¿verdad? Sin entendimiento, porque lo tenemos que hacer. Y desgastamos nuestro tiempo cuando Dios tiene todas las bendiciones listas para que nosotros las tomemos de parte de Él. Si nos estamos muriendo de hambre, si estamos padeciendo por la miseria del pecado, es por nuestra negligencia espiritual, pero no por la grandeza de Dios, no por la provisión de Dios. Es como cuando usted llega a una fiesta, a una boda, o no sé, 15 años, y llegan y le checan el nombre, ¿cómo se llama? Fulano, ¿verdad? Aquí está la lista de los invitados. Le toca tal mesa, ¿verdad?
Usted llega, se sienta y bien elegante obviamente, se sienta y hasta su nombre tienen ahí, ¿verdad? Vea lo que dice Mateo 25:34. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué les va a decir? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Heredad, ¿qué significa heredad? Reciban. Una herencia es algo que ya está completo, ya está hecho, hay que recibirla. Dice, heredad el reino, ¿qué? Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos van entendiendo lo que Dios nos quiere hablar? Está preparado todo, mis amados hermanos. Mire otro pasaje, Marcos capítulo 3, versículo 13. Nos habla del deseo del corazón de Dios. Marcos 3, 13 y 14. Fíjese cómo dice. Este pasaje lo hemos leído muchas veces y está precioso. Dice, después y subió al monte. Bueno, que no sé qué versión sea esta. Después subió al monte y llamó así, ¿a quiénes? A los que él quiso, y ellos vinieron a él. ¿Sabe por qué usted está aquí esta mañana? ¿Sí sabe por qué? Porque fue llamado por Dios. ¿No le da gracias a Dios por eso? Que de los millones de personas que hay allá afuera circulando, usted haya sido llamado. Dice, llamó para sí a los que él quiso y vinieron ellos a él. No quiten ese, pero Juan 15:16 dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Seguimos en Marcos 3:14. Marcos 3:14, bueno, regresamos a Marcos 3, dice, y estableció, hay varias versiones hay una versión que dice, y designó, otra que dice, ordenó a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él. ¿Para qué? Para disfrutar de toda la obra que él ha hecho para nosotros. Y luego dice, y para enviarlos a predicar. ¿Qué es más importante? ¿Qué va primero? ¿Estar con él o ir a predicar? Estar con él, ¿verdad? Dice Juan, Siria, busquen Juan 19:28. Jesús está en la cruz. Él está colgado en la cruz. Dice Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba ¿cómo? ¿Sabe qué quiere decir consumado? Terminado. O sea, Él había hecho la obra completa de redención para nosotros. Él estaba en la cruz y dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Vámonos al versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. En el original quiere decir la palabra tetelestai, que significa el trabajo se ha hecho completo. El pago de tu salvación, de tu redención, de tu liberación, de tu sanidad, ya está completo. Solamente tú tienes que tomarlo por fe. Dice la Biblia
lo acabamos de leer, que el supereminente poder de Dios, cuando Cristo muere en la cruz, al tercer día dice que lo resucitó. Después de haber hecho la obra por nosotros, consumado es. O sea, Cristo hace la obra completa, dice, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muere en la cruz. Dice la palabra que el poder de Dios lo resucita de los muertos y se sienta a la diestra del Padre en los lugares celestiales con Dios, con el Padre. Por favor, busque otra vez Efesios 2, 6 al 10. Y aquí quiero que lo lea con toda su atención, porque nos habla de la obra que Dios hizo con nosotros. Efesios 2, 6 al 10. Bueno, vámonos desde el 4, otra vez. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia fuimos salvos. O sea, no metimos las manos para nada, solamente recibimos la salvación que Él consumó en la cruz. Dice el versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. ¿Para qué? Para mostrarnos en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, porque por pura gracia, mi amado hermano, no es por alguna virtud, por algún mérito, por alguna obra que tú tengas, que fuiste salvo, fui salvo. Porque por gracia de Dios fuimos salvos por medio de la fe. Incluso la fe dice que no es ni siquiera de nosotros. Y esta dice, la fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. O sea, nos dio fe para que pudiéramos creer en Él, confiar en Él. No por obras, o sea, no se trata de que nos ganamos la salvación por haber hecho algo delante de Dios, para que nadie se gloríe. Y dice el versículo 10, porque somos, ¿qué? Léalo conmigo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos entendieron esta palabra? Si usted la entendió, póngase de pie y dígale al Señor: gracias, Señor, porque esta mañana tú me invitas a disfrutar de toda la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario para mi vida. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias y te alabo, Padre, porque no siendo merecedor, porque éramos enemigos tuyos, porque fuimos personas, Señor, indignas, y aún así, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros. Como a este pequeño niño, Señor, no nos condenaste a una condenación eterna. Por tu misericordia nos diste algo que no merecíamos, Señor. Antes bien, nos adoptaste como tus hijos y nos hiciste tus herederos eternos delante de ti, Señor. En esta mañana, Señor, nosotros nos acercamos a ti y te decimos, Padre,
Perdónanos por no accesar, por no disfrutar, por no conocer, por ignorar toda la gloria, toda la honra que tú has hecho, Señor, para nuestra vida sin merecerla. En esta hora, Señor, nosotros queremos pedirte que nos des un espíritu de sabiduría y revelación para que podamos accesar, Señor, a esas riquezas, a esa herencia, a esas bendiciones espirituales que tú has puesto en los cielos para nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, de sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Danos entendimiento y revelación para esto, porque queremos ser una iglesia esforzada, queremos ser una iglesia entendida, queremos ser una iglesia que conoce su posición aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, todo espíritu de apatía, todo espíritu de pereza, todo espíritu de carnalidad, todo espíritu de mundanalidad es echado de nosotros, Señor, y pedimos que pongas un espíritu de santidad en nosotros para poder conocer y accesar a toda esta bendición que has preparado para nosotros en Cristo Jesús. Mi amado hermano, mi amado amigo, si tú estás esta mañana aquí en este lugar, dale gracias a Dios. Y si tú nunca has tomado una decisión de abrirle tu corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador, sabes, tu corazón tiene una puerta que se abre por dentro y es tu voluntad la única que puede abrir esa puerta. Si esta mañana tú quieres abrirle tu corazón a Dios voluntariamente, ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Señor Jesús, en esta hora yo te abro mi corazón. Perdóname si he vivido desconectado de ti, lejos de ti. Y gracias por la oportunidad que me das de poder estar en tu casa esta mañana. Gracias, Señor, por la obra gloriosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque pagaste el precio completo de nuestra redención. Y en esta hora, Señor, yo te recibo como Señor y Salvador. Y te pido, Señor, que me abras el entendimiento, que alumbre los ojos de mi corazón para que yo pueda conocerte, entenderte y obedecerte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y a nosotros como iglesia, Señor, pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría y revelación para tomar el lugar que tú quieres que tengamos aquí en la tierra. Queremos ser una iglesia entendida, que te ama y conoce lo que hay en tu corazón, y que asume la posición que hemos recibido de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga y le guarde, resplandezca su rostro sobre usted. Felicidades a los padres. Si puede, salúdelos a los que son padres, denles un abrazo y no se les olvide su regalito ahí en la mesita.